Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, vamos a conocer el origen, los personajes y las tramas de los príncipes de Dorn y señores de Lanza del Sol, la casa Nymeros Martell. La casa Martell es sin duda la gran castigada de la serie Juego de Tronos, y al igual que sucedió con la casa Tyrell, cuenta con muchos personajes importantes que jamás aparecieron. Por eso, para darles el lugar que se merecen, hoy repasaremos brevemente su origen, conoceremos a sus personajes principales y descubriremos cuál es la trama en las novelas, desde Juego de Tronos hasta Danza de Dragones. Estas son las crónicas de hoy, así que subíos a vuestro corcel de arena, cabalgad conmigo hasta Lanza del Sol y comenzamos. La casa Nymeros Martell tiene por concesión hereditaria el título de príncipes de Dorn y señores de Lanza del Sol, ciudad donde se encuentra su asentamiento, el Palacio Antiguo, una fortaleza situada en el punto más oriental de un pequeño saliente de piedra y arena rodeada de mar por 3 partes. De sus 3 edificaciones más emblemáticas destaca el Barco de Arena, una torre con la forma de un petrificado barco de guerra varado en la orilla. Y en la sombra de sus inmensas murallas, los tenderetes de adobe venden cítricos exóticos, telas y especias, y las chozas sin ventanas cuelgan del castillo como percebes en el casco de una galera. Un lugar donde hasta la brisa huele a polvo, sudor y humo, y el murmullo de las voces puebla las noches estrelladas. A diferencia de sus vecinos del dominio, Dorn es una tierra árida, seca y rocosa, pero también fértil hasta en las épocas estivales, y sus ríos riegan la región con suficiente agua para hacerla habitable. Sin profundizar demasiado en la historia de la casa Martell, destacaremos al menos algunos momentos importantes. En primer lugar, para encontrar su origen tenemos que remontarnos a la llegada de los ándalos, cuando Morgan Martell, uno de aquellos aventureros ándalos, se instaló entre la desembocadura del río Sangre Verde y el Brazo Roto. Desde entonces y durante siglos, la casa vivió bajo el vasallaje de los reyes que surgieron tras la invasión ándala, y así, cuando cerca del año 700 antes de la conquista, la princesa Nymeria de Nysa llegó a las costas dornienses con los Freyner que habían sobrevivido al ataque del feudo franco de Valiria, las casas de Dorn desconfiaron de los recién llegados, de sus costumbres extrañas y dioses desconocidos, pero cerca del punto donde desembarcó Nymeria se encontraba Barco de Arena, el asentamiento de Mors Martell. Mors era un señor menor, pero su unión con Nymeria multiplicó por 10 sus fuerzas de ataque. Nymeria quemó sus propios barcos y proclamó a Mors príncipe de todas las tierras y ríos, desde las montañas rojas hasta el gran mar salado, iniciando así una guerra que unificó Dorn en un principado bajo el gobierno de la casa Nymeros Martell. Antes de la llegada de los Rhoynar, el emblema de la casa Martell era una lanza dorada, mientras que los Rhoynar portaban el sol en el suyo, y tras la unión, ambos emblemas se combinaron dando lugar al actual, una lanza dorada atravesando un sol de gules sobre campo naranja. Sin distinción de sexo, los príncipes y princesas gobernaron Dorn durante siglos, y aun cuando llegó Aegon el Conquistador con la intención de unificar los 7 reinos a fuego y sangre, la casa Nymeros Martell hizo honor a su lema: nunca doblegado, nunca roto. Aegon consiguió conquistar 6 de los 7 reinos, pero jamás pudo doblegar a la princesa Meria Martell, y los dornienses se mantuvieron independientes durante casi 2 siglos de dinastía Targaryen, pues conocían sus tierras de arena como nadie. No sería hasta el año 187 después de la conquista, cuando la boda del príncipe Meiron Martell y la princesa Daenerys Targaryen hizo oficial la inclusión de Dorn bajo el gobierno del reinado Targaryen.
Como presente para su nueva esposa, Meiron ordenó construir los maravillosos Jardines del Agua. Situados cerca de la playa a 3 leguas de Lanza del Sol, este paraíso arquitectónico de mármoles rosados acoge a niños de todas clases sociales que se bañan desnudos al sol en sus fuentes, piscinas y piletas, mientras la música inunda los patios y el aire está impregnado de limones y naranjas anguinas. Y con este repaso rápido de la historia antigua de la casa y su ancestral asentamiento, viajamos ahora al año 248 después de la conquista, cuando, bajo el reinado del rey Aegon Targaryen, el quinto de su nombre, nació el príncipe Doran Martell, actualmente príncipe soberano de Dorne y uno de los personajes más importantes de la saga. Además de Doran, la princesa de Dorne tuvo 4 hijos más: Mors, Olyvar, Elia y el pequeño Oberyn. Mors y Olyvar murieron siendo bebés y la princesa sufrió varios abortos que hicieron que Doran se criara solo durante 9 años, momento en el que nació su pequeña hermana Elia. Aún así, Elia nació un mes antes de lo previsto, y aunque sobrevivió a este nacimiento prematuro, su salud siempre sería frágil. Finalmente, en el año 258 nació Oberyn, el más pequeño de los hermanos. En su juventud, Doran viajó por las ciudades libres y allí conoció a Lady Melario, una noble de Norvos que más adelante se convertiría en su esposa. Melario viajó hasta Lanza del Sol con un miembro de su guardia personal, Areo J, y tras la unión puso su espada al servicio de la casa Martell, llegando a convertirse mucho tiempo después en el capitán de la guardia de Lanza del Sol y en un personaje fundamental para conocer la trama dorniense en las novelas. Mientras tanto, en el año 273, Elia, Oberyn y su madre realizaron un viaje por el suroeste de Poniente con el objetivo de concretar sus matrimonios. La princesa y Lady Joanna, esposa de Tywin Lannister, habían sido amigas en la corte de desembarco del rey y era su intención concretar el matrimonio entre Elia y Jaime Lannister y Oberyn y Cersei Lannister, pero para cuando llegaron a Roca Casterly, Joanna había muerto y Tywin rechazó las uniones, ofreciendo en su lugar a su hijo recién nacido, Tyrion, para que se casara con Elia, algo que fue tomado por los dornienses como un insulto. En el año 276 nació entonces la primogénita de Doran y Lady Melario de Norvos, la princesa Arianne, y 3 años después lo hacía el príncipe Quentyn Nymeros Martell, pero debido a que el niño fue enviado a temprana edad como paje de la casa Ironwood, su relación fraternal no llegó a fortalecerse. El mismo año en el que nacía Quentyn murió su abuela y Doran pasó a gobernar Dorne. Ese mismo año se había formalizado el compromiso de Elia de 13 años con el príncipe Rhaegar Targaryen y un año después se casaban en el septo de Baelor de desembarco del rey. Instalados en Rocadragón como herederos a la corona, nació la princesa Rhaenys y poco después lo hacía el príncipe Aegon. En ambos partos la salud de Elia empeoró drásticamente y tras nacer Aegon, los maestres aseguraron que jamás volvería a tener hijos. Desconocemos los pormenores del matrimonio entre Elia y Rhaegar, pero no parecía un matrimonio infeliz, y sea como fuere, a principios del año 282 después de la conquista, Rhaegar huyó con Lyanna Stark, la rebelión de Robert Baratheon estalló y en el 283, durante el saqueo de desembarco del rey, la princesa Rhaenys era asesinada por Ser Amory Lorch y Elia y Aegon por Ser Gregor Clegane, ambos vasallos de Tywin Lannister. Al menos así parece ser la versión más extendida, pero Varys, consejero de los rumores desde el reinado del rey Aerys, afirmaría tiempo después que durante el saqueo cambió a Aegon por otro niño y envió al verdadero lejos de la mano de Robert Baratheon con la intención de instruirlo y convertirlo en todo aquello que un verdadero rey debería ser. En cualquier caso, sea cierto o no, para los 7 reinos, Elia y sus hijos murieron de forma atroz en desembarco del rey, y en Lanza del Sol, la casa Martell jamás perdonaría los hechos. Durante la rebelión de Robert, en la conocida como Batalla del Tridente, también había muerto el príncipe Lewyn Martell, tío de Elia y legendario miembro de la Guardia Real.
Con Robert Baratheon como nuevo rey, la nueva mano, Jon Arryn, navegó hasta Lanza del Sol para devolver los huesos del príncipe Lewin y se sentó con el príncipe Doran para hablar del final de la guerra. Como os podéis imaginar, fue interrogado a fondo sobre la muerte de Elia y sus hijos, al igual que hicieron con otro centenar de personas. Entonces, desde Lanza del Sol, los cuervos volaron y los jinetes cabalgaron con mensajes secretos, y Doran y Oberyn comenzaron a preparar su venganza, pacientes, cautos y discretos. El príncipe Viserys y su hermana Daenerys eran los últimos Targaryen vivos y los únicos que habían escapado de la mano de Robert. Oberyn viajó hasta Braavos, donde Ser Willem Darry, antiguo castellano de Rocadragón, había ocultado a los niños, y ambos firmaron un pacto secreto con el señor del mar de Braavos como testigo, donde el príncipe Viserys Targaryen y la princesa Arianne Martell quedaban comprometidos en matrimonio, y a cambio los dornienses prestarían sus lanzas para que Viserys recuperase el trono de hierro. Manteniendo el pacto en secreto, Doran cambió sus planes para Dorne. Arianne pasaría a ser reina de Poniente y por lo tanto Quentyn tenía que prepararse para el gobierno de Lanza del Sol, planes que jamás compartió con su hija Arianne. Al mismo tiempo, en el 287, nacía el tercer hijo de Doran y Lady Melario, Tristán, el único hijo de Doran que aparece en la serie Juego de Tronos. El chico se llevaba 11 años con su hermana Arianne, y al igual que sucedió con Quentyn, los niños no se sintieron especialmente unidos. Desafortunadamente, la relación entre Doran y Lady Melario, que en un principio estaba unida por el amor, sufrió constantes discusiones, sobre todo en lo referente a las decisiones con respecto a sus hijos. Melario jamás perdonó que Doran enviara a Quentyn a Palo Santo siendo tan pequeño, y la relación no mejoró cuando se habló de enviar a Arianne a Tyros. Finalmente Doran y Melario se separaron y ella regresó a Norvos tras una dolorosa partida, dejando a sus hijos en Lanza del Sol. En cuanto a Oberyn, ya le dedicamos unas crónicas muy épicas donde narramos toda su vida, y no repetiremos los hechos de nuevo, pero sí recordar algunos importantes. Oberyn era en todo caso una leyenda en los Siete Reinos, una leyenda no solo por su destreza, por sus torneos, sus batallas, sus duelos, sus caballos o su sensualidad, sino por sus conocimientos en venenos, y el rumor de que su espada emponzoñada había acabado con la vida de Lord Ironwood días después del duelo entre ambos. Desde entonces era conocido como la Víbora Roja. Tuvo un total de 8 hijas bastardas: Obara, Nymeria, Tayene, Sarela, Elia, Obela, Dorea y Loreza. Las 4 últimas fueron fruto de su relación con Ellaria Arena, pareja que Oberyn tendría hasta su muerte. Las hijas de Oberyn crecieron en Lanza del Sol y fueron criadas por él mismo. Les enseñó a luchar, a defenderse y a tomar sus propias decisiones, y en Dorne son conocidas como las Serpientes de Arena. La relación que Arianne tenía con las hijas mayores de su tío Oberyn era mucho más estrecha que con sus hermanos, y a pesar de que es hija de Doran, tiene el carácter aventurero e impaciente de la Víbora Roja, un carácter que se vio reforzado cuando a la edad de 14 años leyó una carta de su padre a su hermano Quentyn, donde le decía que algún día ocuparía su lugar y gobernaría sobre todo Dorne. Como primogénita de la casa y respetando las costumbres Rhoynar y las leyes dornienses, Arianne debía ser quien heredase el gobierno de Dorne y Lanza del Sol. Pero aquel descubrimiento dio a entender perfectamente que Doran no pretendía legarle aquellos títulos que le correspondían por derecho, y Arianne comenzó a mostrarse más rebelde con su padre, por lo que su relación, que hasta ese momento había sido cálida y llena de afecto, se distanció sustancialmente. Y así llegamos a los hechos que tuvieron lugar en las novelas de Canción de Hielo y Fuego. Cuando Robert Baratheon murió, los Martell se sintieron tentados a apoyar la causa de Renly Baratheon, pero Tyrion Lannister, como mano del rey, empezó a trabajar en la relación con los Martell e iniciar un acercamiento entre ambas casas. Para ello envía a su sobrina Myrcella a Lanza del Sol para un futuro matrimonio con el príncipe Tristán. Ofrece al príncipe Doran un puesto en el Consejo del Rey y le promete justicia para con su hermana Elia a cambio de su apoyo en la guerra.
Doran aceptó los términos con cautela, pero su salud era delicada y en su lugar envió a su hermano Oberyn para ocupar un lugar en el consejo privado del rey Joffrey. Poco tiempo después, Joffrey moría envenenado, Tyrion Lannister era acusado de su muerte y Oberyn se presentaba como el campeón que defendería su inocencia en un juicio por combate contra el campeón de Cersei Lannister, Ser Gregor Clegane, el asesino de Elia y Aegon. La lanza de Oberyn dejó herido de muerte a Gregor, pero su intento de arrancarle una confesión pública alargaron el combate más de lo necesario y a Gregor aún le quedaron fuerzas para matar a Oberyn con sus propias manos. La muerte de Oberyn voló hacia Dorne sobre alas negras. Doran llevaba 2 años en los jardines del agua, ocultando su afección por Gota, la enfermedad que le hacía débil a ojos de sus enemigos. Ahora se veía obligado a volver al palacio antiguo en Lanza del Sol, mientras las hijas mayores de Oberyn querían guerra. Doran hace todo lo posible por mantener la paz, asegurando cada paso, y para evitar que las serpientes de arena pongan en peligro la estabilidad dorniense, ordena ponerlas bajo custodia. Obara, Nymeria y Tallien son ya mayores, dignas hijas de su padre y desean sangre. Sarela está fuera de Dorne, por lo que solo cabía esperar que tuviera más sentido común que sus hermanas mayores, y en cuanto a las 4 pequeñas, las hijas de Ellaria y Oberyn no podían suponer un problema, salvo que las utilizaran para presionar a Doran, por lo que también decidió ponerles vigilancia. Lo cierto es que la mitad del pueblo dorniense reclamaba justicia para la víbora roja, pero Doran quería mantener las apariencias con los Lannister. En realidad, las noticias de que Viserys Targaryen había muerto al otro lado del mar angosto llegaron a Poniente, y la posibilidad de apoyar a un aspirante de la sangre del dragón cambiaron de dirección. Por eso, Doran movió ficha y envió a su hijo Quentyn hasta Essos para que buscara a Daenerys Targaryen, quien se había hecho con el gobierno de la ciudad de Meereen y de la que se decía contaba con 3 dragones vivos. Quentyn debía viajar en secreto, encontrarla y poner a su servicio las lanzas de Dorne a cambio de una proposición de matrimonio. Si Daenerys aceptaba casarse con Quentyn, la casa Martell la apoyaría en su aspiración al trono de hierro. Arianne, sin embargo, desconociendo la estrategia, no estaba por la labor de esperar cuáles eran los planes y conspiraciones que su padre se traía con su hermano. Al igual que su prima Tallien, pensó que la mejor opción era proclamar a Myrcella Baratheon como reina de los 7 reinos. La niña estaba allí, en Dorne, y según las leyes dornienses, era mayor que Tommen, por lo que el trono le correspondía por derecho. Arianne intentó llevarse a la niña en una conspiración que fue desenmascarada cuando llegaron a orillas del río Sangre Verde. En el enfrentamiento murió Ser Aris Ogier, caballero de la Guardia Real enviado para proteger a Myrcella, y la propia Myrcella perdió una oreja cuando Ser Gerold Dane, conocido como Estrella Oscura, intentó matarla antes de huir. La muerte de Ser Aris y la grave herida de Myrcella, que era pupila de Doran, pusieron a la casa Martell en un serio aprieto con los Lannister. Pronto llegaría Ser Baelon Swan de la Guardia Real con la supuesta cabeza de Ser Gregor Clegane, y cuando se enterase de lo sucedido, la noticia no tardaría en llegar a desembarco del rey. Entonces Doran desveló a Arianne sus planes de casarla con Viserys y así convertirla en reina. Le explicó que desde el día en que murió Elia solo había trabajado en que la venganza cayera sobre Tywin Lannister, pero su hijo Tyrion les había privado de tal privilegio y que ahora Quentyn viajaba hasta Meereen para ganarse el favor de Daenerys y su alianza les trajera venganza, justicia, fuego y sangre. Doran Martell pecaba de cauteloso, pero no jugaba ninguna partida que no le asegurase una victoria. En cuanto a Quentyn, ciertamente Doran tenía razón, y su misión era la más difícil y peligrosa de todas. El príncipe y sus acompañantes viajaron hasta Volantis, donde buscan la forma de llegar a la Bahía de los Esclavos, ahora en plena guerra. Finalmente se unirían a los Hijos del Viento, compañía mercenaria que se dirige a Yunkai, donde Quentyn conoció los horrores más atroces de la guerra. Gracias a las propias intrigas de los Hijos del Viento, consigue llegar hasta Meereen, en una audiencia con la reina Daenerys, a la que revela su identidad y ofrece las espadas de Dorne, a cambio de sellar la alianza con el matrimonio entre ambos. Una alianza que Daenerys rechaza de forma cortés.
Mientras aún permanecían allí como invitados de la reina, Quentyn siente que no puede volver a Dorne con las manos vacías, y tras la desaparición de Daenerys a lomos de Drogon, el príncipe dorniense intenta hacerse con uno de sus dragones. Quentyn conocía bien la historia de su casa y sabía que por sus venas corría sangre Targaryen, por lo que intenta domar al dragón Viserion. Mientras que a su espalda, Rhaegal lo besaba con su aliento de dragón, haciendo que días después muriera por las terribles quemaduras. Finalmente, Ser Baelon Swan llega a Lanza del Sol con la supuesta cabeza de Ser Gregor Clegane. Este trae un mensaje de la reina Cersei en el que insta a Myrcella a viajar a Desembarco del Rey para visitar a Tommen, al mismo tiempo que invita a Tristán a unirse a la comitiva. Sin embargo, Doran afirma tener informadores en Desembarco del Rey que le previenen que la intención de Cersei es que, en el camino real, Tristán sea asesinado por unos forajidos a sueldo y que el propio Doran esté presente. En la pantomima, los bandoleros gritarían «medio hombre» para que los Martell centraran sus sospechas en Tyrion. Esta información es compartida por Doran con su hija y las serpientes de arena, y ahora que las ha hecho partícipes del Juego de Tronos, el príncipe de Dorne mueve sus fichas sobre el tablero, dándoles a cada una misión. Obara llevaría a Ser Baelon Swan a Ermita Alta para que se enfrentase a Estrella Oscura, acusado de intentar asesinar a la princesa Myrcella. Nymeria escoltaría a Myrcella a Desembarco del Rey y ocuparía el lugar que Doran aún mantenía en el consejo privado, el nido de víboras en el que sería sus ojos y oídos. En cuanto a Tallien, su madre había sido septa y conocía bien los secretos de la fe de los 7, por lo que viajaría también hacia Desembarco del Rey para conocer al nuevo Septón Supremo, cuya influencia y poder aumentaban considerablemente y del que se decía había restaurado la fe militante extinguida hacía siglos. Y mientras esto sucedía, en las Tierras de la Tormenta recibían una inesperada visita. Un nuevo aspirante Targaryen, Aegon, el supuesto hijo de Elia y Rhaegar que Varys había puesto a salvo en el saqueo de Desembarco del Rey. Este nuevo e imprevisto aspirante al trono ofrecía a Dorne un aliado que necesitaba ganar apoyos. Y qué mejor apoyo que las miles de espadas dornienses que esperaban presentar batalla. Qué mejor manera de cerrar tan fuerte alianza que con un matrimonio entre Aegon y Arianne. En este punto quedan los sucesos narrados en Danza de Dragones, aunque por supuesto ya sabéis que hay varios capítulos de la futura Vientos de Invierno donde podemos avanzar en la trama de Dorne gracias al punto de vista de Arianne Martell, y si queréis leer esos episodios dejaré los enlaces en la descripción. Aquí concluyo las crónicas de hoy, que espero una vez más os sean útiles para refrescar la trama Martell y sobre todo aquellos que no hayáis leído las novelas os sirva para conocer aquellos personajes e historias que jamás se vieron en la serie. Gracias una vez más a mis espadas leales de Patreon por apoyar mi contenido y a ti que estás ahí por acompañarme en estas crónicas. Si te han gustado no olvides darle a me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete.